¿Qué tal, hermanos? Queridos amigos, también gusto de saludarles y estar una vez más juntos para compartir la palabra del Señor. Vamos a ir al texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 al 6. Reitero, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 al 6. Dice así esta epístola: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se recuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El título que vamos a compartir en el día de hoy es El hombre de pecado. Dentro del estudio de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar con una asignatura que se enseña en los institutos bíblicos, en las universidades teológicas, y también hay muchos estudiosos, gente que analiza, evalúa, investiga el tema del futuro de la humanidad. Y ahí hay un segmento que el pasaje nos habla acerca de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, pero también se menciona aquí a este hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo se levantará? ¿Cuándo aparecerá esta criatura maligna, diabólica, de las tinieblas, que lo único que hace es venir a confundir, a engañar, a destruir e intentar colocarse en una condición de Dios cuando no lo es? Algunos estudiosos llegan a decir que así como existe la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también existe una Trinidad satánica, es decir, el falso profeta, que sería un líder religioso, el anticristo, que sería un líder político, y Satanás, quien recibe la honra y los reconocimientos de estos dos seres malignos de las tinieblas. Ahora, dentro del pasaje y del estudio también de la escatología, se puede mencionar que este ser maligno aparecerá cuando ocurra la gran tribulación. La gran tribulación es una etapa dentro de la escatología donde existirá un periodo de 7 años, 3 años y medio de prosperidad, de paz y tranquilidad, pero 3 años y medio posteriores que serán de mucho sufrimiento como nunca antes ha experimentado la humanidad. Y es allí cuando aparecerá este hijo de perdición o el hombre de pecado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las acciones que este ser maligno realizará en la tierra durante el periodo de la gran tribulación? Al respecto, podemos responder que, de acuerdo al pasaje, existirían 4 acciones. La primera acción, dice el pasaje, que se opone a Dios. Este ser maligno se opone, resiste a todo aquello que el Dios Todopoderoso en un sentido realiza y ejecuta. Lo que hace él es detener la obra del Señor, intentar detenerla. Al mismo tiempo hace que las personas se alejen del Señor. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento encontramos que hubieron personas que se opusieron a Jesús como el Mesías prometido. Ahí en Lucas 11:23 dice el pasaje que el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Muy didáctico el pasaje que menciona el Señor Jesús cuando él dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Ahora, el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel,
la época neotestamentaria, los oficios que se realizaban y cómo la gente vivía tenían que ver con la agricultura, como también con la ganadería y otros oficios como José, el padre político en un sentido de Jesús, era carpintero. Entonces no era de sorprenderse que el Señor Jesús también aprendió dicho oficio. Entonces Señor Jesús habla, dice, el que no recoge, desparrama. Él sabía muy bien cómo este tipo de verdades paralelas, de explicaciones, comparaciones, de que cuando se practica la cosecha en el campo, se tiene que hacer de tal forma de separar lo que es la paja del trigo, aquellas cosas que no sirven del grano y aquellas que sí sirven, que es en este caso el grano y la semilla. Pero nadie puede en una cosecha estar desparramando, sino uniendo. Entonces el pasaje cobra sentido cuando Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado está usted? En Mateo capítulo 21, versículos 2 y 13 dice que Jesús, al entrar en el templo, en el santuario, en el atrio, se encontró con que muchas personas estaban ahí haciendo negocios excesivos con lo que era el acercamiento de las personas al Dios Todopoderoso. El pueblo histórico de Israel, la misión que tenía era celebrar 3 fiestas. Una de ellas y la más importante era la Pascua. Debían traer un animal, un cordero, para ofrecerlo en sacrificio por sus pecados. Pero al ingresar al atrio, al lugar cercano al templo mismo, que este tenía el lugar santo y el lugar santísimo, entraban con los corderos y dentro de ese lugar habían inspectores que se llamaban los architiclinos, y que la misión que ellos tenían era evaluar, analizar y observar que el cordero que se traía para el sacrificio tenía que ser perfecto. Al parecer ellos tenían instrucciones de los líderes religiosos que todos los animales que se trajesen fuera de Jerusalén debían ser declarados imperfectos y comprar animales dentro del lugar porque allí estaban certificados y eran perfectos delante del Señor. Pero los cobros excesivos que esta gente tenía, y el Señor lee un pasaje y cita un pasaje de las Escrituras cuando Él dice, mi casa es casa de oración para todos los pueblos, mas ustedes las han hecho cuevas de ladrones. Esta gente se oponía realmente al Señor, estaba usando la fe, la religión como fuente de ganancia o fuente de sustento. Todos los que hemos sido llamados por el Señor al ministerio, entendemos que no vamos a poner qué es la cantidad que queremos ganar en el ministerio, sino servir al Señor, servir a las personas, porque es Dios quien se encarga de proveer todas aquellas necesidades que el pastor o quienes trabajan en el reino de Dios. En Juan 7:5, ahí el Señor habla de que aún los hermanos de Jesús no creían en Él. Y quiero leer ese pasaje para que usted lo pueda observar conmigo. Juan capítulo 7. Cómo los hermanos biológicos de Jesús no creían en el Señor. Aclaremos un poco esto. María estaba comprometida con José para casarse. Las manos ya habían sido solicitadas y ambos tenían un sello de que después de un año ellos se casarían. Fue ahí cuando intervino Dios enviando a su ángel Gabriel para que él hablara con María y que más tarde ella habla y reconoce que ella va a ser la madre de Jesús el Salvador. José no entendía mucho esto y secretamente quiso dejar a María. Pero Dios le habló en sueños que lo que estaba ocurriendo con María era un evento sobrenatural del Dios Todopoderoso. María, más tarde, tiene a Jesús y se abrió la matriz. Y obviamente después, el texto bíblico dice que José conoció a María. Esta expresión conocer es un eufemismo, dando a entender que efectivamente José, después que Jesús ya había nacido, un proceso
natural que ocurre ahí en la mujer, José tuvo intimidad con su esposa María y él con ella tuvieron hijos. En Juan capítulo 7, voy a leer ese pasaje ahí, que es muy interesante. El versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los versículos anteriores dice, y le dijeron sus hermanos. Esta palabra hermanos es la palabra griega adelphos, y adelphos significa salido de la misma matriz. Es realmente un milagro del Señor el que la mujer tenga en su vientre a un niño, una criatura, hombre o mujer. Pero el proceso del parto es de esa forma, se abre la matriz. Dice pasaje, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Jerusalén para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El pasaje bíblico continúa adelante y la historia de la iglesia dice que en el libro de los Hechos, ahí en la iglesia de Jerusalén, Santiago, que es el nombre latino, Jacobo, que es el nombre hebreo, más tarde uno de los hermanos de Jesús, en la epístola de Santiago de las Neotestamentarias del Nuevo Testamento, se cree que fue realmente el pastor o el obispo de la iglesia de Jerusalén para el año 49. Eso significa que en un principio sus hermanos se opusieron a Jesús, a su mesianismo, pero más tarde ellos se convirtieron al Señor y siguieron a Jesús. En segundo lugar, el Hijo del Hombre se levanta contra Dios. Eso significa que Él se exalta y se coloca en una posición no siendo Dios. El pasaje bíblico menciona en varias ocasiones cómo el apóstol Juan habla de que en los últimos tiempos se levantarán personas que dirán que son el Cristo o serán anticristo para no reconocer que Jesús es el único Mesías, el único Redentor de la humanidad. Algunos ejemplos en las Escrituras de personas que se rebelaron contra Dios y contra sus siervos, ahí en Números capítulo 16, 1 al 11, aparece la rebelión de Coré en contra de Moisés y Aarón y María también. Entonces, este acto de levantarse en contra de Dios no es algo nuevo, sino que se ve en las Sagradas Escrituras. Pero cuando hablamos del hombre de pecado, este ser querrá usurpar a Dios y colocarse él en la condición de Dios. En tercer lugar, dice el texto que es objeto de culto. La palabra culto acá, en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra sebesma, y que apunta a un elemento o alguien que se quiere declarar como divino. Incluso una variante dice que sebestos se le aplicó a Augusto César, el cual dijo que era el vicario divino y reclamó, pidió que se le otorgara culto como Dios. Ahora, en las Sagradas Escrituras son muy claras. Allí en el texto de Deuteronomio, capítulo 6, quiero leerlo. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a buscarlo y vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 6. Ahí está, 14. Dice así: no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Yahvé, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. No tentarás al Señor vuestro Dios como le tentaste en Masá. Guarden cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios, sus testimonios,
sus estatutos que Él te ha mandado, y haz lo recto, bueno, ante los ojos del Señor, para que te vaya bien, y entres a poseer la tierra buena que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Y el versículo 13 de Deuteronomio 6 dice: al Señor tu Dios temerás, y Él solo servirás, y por su nombre harás promesa. Ahora, el pasaje que le acabo de leer tiene un acercamiento en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, versículo 4, y también en el versículo 10 específicamente, y se refiere cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Y ahí hay detalles muy únicos, particulares, que son dignos de leer. Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice así la escritura: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el libro de Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Las Sagradas Escrituras son muy claras, objetivas, directas, y tienen mucha luz acerca de que solo a Dios, solo al Señor Dios Todopoderoso, se le tiene que rendir culto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjese, nadie va al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, las Sagradas Escrituras plantean que el único digno de culto, de adoración, de exaltación, de honra y de reconocimiento es el Dios Todopoderoso a través de la persona de Jesús. Sin embargo, el hombre de pecado querrá obtener el culto y la adoración de las criaturas. El libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está escribiendo acerca de cómo los hombres que no quieren glorificar a Dios, no quieren darle gracias al Señor, no le dan el reconocimiento, Dios se alejó de ellos y estos quedaron expuestos a el pecado para que éste se enseñoree de ellos y Satanás destruya sus vidas. Finalmente, el hombre de pecado se hace pasar como Dios. Hacerse pasar como Dios es lo que ocurrió allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos 23 y 24, cuando este gobernador humano pretende no darle la gloria a Dios y la gente lo proclamaba diciendo que él era Dios. La Sagrada Escritura dicen que Dios envió un ángel y realmente este hombre murió comido por gusanos. Creo que leerlo el texto, ahí está en Hechos. Vamos a ir rápidamente. Hechos capítulo 12, versículos 23 y 24. Dice así la escritura: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor que sí se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero el versículo clave ahí es que este hombre no le dio la gloria a Dios. Ahora, esto no tiene nada que ver con la práctica de que en algunas congregaciones pentecostales, en su liturgia, en algunos momentos tácitos de ella, dan 3 glorias a Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. Al mismo tiempo, en las Escrituras nadie puede o pretende hacerse o suplantar al Señor, porque eso es imposible. Dios es único, es incomparable, y en ese sentido no hay mayor objeción a lo que las Sagradas Escrituras revelan. Finalmente, el hombre de pecado
es calificado, definido también como el hijo de perdición, vendrá a este mundo y será un servidor de Satanás, y miles de personas intentará engañarlos para seguir obedeciendo aquellas obras y prácticas que el mismo Satanás les expone, les plantea para que ellos no sirvan al Señor. Por eso es que el creyente tiene que estar siempre atento, tiene que estar siempre velando, vigilando, leyendo las Escrituras, ya que la palabra del Señor señala qué va a ocurrir con la humanidad en el futuro inmediato como también en el lejano. Lo que hoy día nosotros esperamos como hijos del Señor es el rapto de la iglesia, la traslación de la iglesia, donde el Señor Jesucristo con voz de mando, con autoridad, con su poder, con voz de arcángel, dice el pasaje de Tesalonicense, vendrá y aquellos que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos sus cuerpos serán transformados y nos encontraremos en los aires con el Señor, en las nubes, dice el pasaje bíblico. Entonces, mis queridos hermanos, sea fiel al Señor, ame al Señor con toda su mente, su corazón y sus fuerzas. Y usted que aún no ha tomado la decisión por Cristo, y que usted a veces dice, es que yo soy de esta religión o de este grupo religioso o de este grupo, la verdad que no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con un grupo X, sino que tiene que ver con Jesús. Es Jesús el Salvador del mundo. Es Jesús el Mesías prometido. Es Jesús el Cristo que ha venido a este mundo a morir por nuestros pecados y para darnos salvación. Por lo tanto, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvado. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su familia. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día a estar más cerca de ti, a ser mejores servidores, ser mejores padres, esposos, familiares, y que podamos juntos, Señor, bendecir tu nombre en todo momento, razón y circunstancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre.